Hola, queridos estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar. Aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con el ángulo llano. Dentro de ángulo llano estaremos viendo el concepto, características, la medición, ángulos llanos en figuras geométricas y también ángulos llanos en la vida cotidiana. Los propósitos de esta clase son asumir con responsabilidad la importancia de medir ángulos llanos, aplicar técnicas adecuadas para medir ángulos llanos y, por último, comprender el concepto de ángulos llanos. Para ello tenemos la siguiente situación. Male fue a dar un paseo por el parque. Allí observa a unos niños que están jugando en el sube y baja. En eso recuerda la clase de matemática y se pregunta, ¿qué tipo de ángulo forma el sube y baja? Tiene una duda. Ayudemos a disipar esta duda con nuestra clase del día de hoy. Comencemos con el concepto. Cuando hablamos de un ángulo llano, decimos que es un ángulo que está formado por dos semirrectas que se cruzan. Estas rectas tienen un punto donde se cruzan que viene a ser este punto medio y su abertura es exactamente de 180 grados. Las características del ángulo llano son las siguientes. Su amplitud es exactamente 180 grados. Entonces es su característica principal esta. Seguidamente tenemos que tener en cuenta que los lados del ángulo son dos semirrectas que nacen en un vértice y se alejan en direcciones opuestas. Acá vemos nuestro vértice y acá está uno de sus lados que se llama B y acá vemos el lado A. Entonces tiene un punto de origen, es el vértice y tiene dos lados, el lado A y el lado B. Y allí se forma nuestro ángulo que mide 180 grados. En este caso se llama alfa. La bisectriz del ángulo lo divide en dos ángulos rectos, es decir, dos ángulos de 90 grados. Acá vemos que en el vértice coincide con la bisectriz y vemos los dos ángulos que miden exactamente 90 grados. Por esta particularidad, se puede decir que un ángulo llano es el doble de un ángulo recto. Como observamos aquí, entonces vemos que la mitad es 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 y aquí otro ángulo de 90. La suma de un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Cuando hablamos de ángulo obtuso, estamos hablando de un ángulo que mide más de 90 grados. Y cuando hablamos de ángulo agudo, estamos hablando de un ángulo que mide menos de 90 grados. Entonces, la suma de un ángulo obtuso y un ángulo agudo dan como resultado un ángulo llano. Y vemos que acá tenemos el ángulo agudo, se observa que es menor que 90 y el ángulo obtuso es mayor que 90 grados. La sumatoria de ambos nos da el ángulo que en este caso mide 180 grados, es un ángulo llano. Puede ser considerado como la mitad de un ángulo completo. El ángulo completo, recuerden que mide 360 grados. Acá vemos el giro completo, pero el ángulo llano es solo la mitad. Por eso acá vemos solo la mitad del círculo que representa al ángulo de 180 grados. Ahora veremos cómo realizar la medición. En este caso, para determinar el tamaño de un ángulo necesitamos usar un instrumento llamado transportador. Entonces, el transportador es lo que nos va a estar ayudando para realizar la medición. Como segundo paso, el punto medio del transportador debe coincidir con el vértice, es decir,
es el punto donde se unen, sería ese punto, los dos lados, las dos líneas que forman la esquina. Vemos acá que está el lado y el otro lado. Entonces, este vértice es lo que tiene que coincidir. Seguidamente, observamos en qué posición se encuentra la otra línea del ángulo, que es la que nos dirá cuántos grados tiene. Vemos entonces ya la línea y vemos la posición. Acá vemos 180 grados exactamente y ahí sabemos que nuestro ángulo mide 180 grados. Ángulos llanos en figuras geométricas. También podemos encontrar ángulos en figuras geométricas que nosotros utilizamos habitualmente. En un triángulo, cada ángulo interior forma con el ángulo exterior correspondiente al mismo vértice un ángulo llano. Tenemos nuestro ángulo interior, en este caso, que mide 30 grados. Y el ángulo exterior, por lo tanto, ¿cuánto va a medir? 150 grados. 150, si sumamos con 30 grados, nos da ya 180 grados. De esa manera se forma un ángulo llano, el ángulo interior con el ángulo exterior. También en un polígono, cada ángulo interior forma con el ángulo exterior correspondiente al mismo vértice un ángulo llano. En este polígono tenemos un ángulo que mide 65 grados. ¿Cuánto le falta entonces? Le falta 115, que es la medida del ángulo exterior. La sumatoria entre el ángulo interior y el ángulo exterior nos da también 180 grados. En un triángulo, los ángulos interiores suman 180 grados, es decir, lo equivalente a un ángulo llano. Acá vemos que tenemos uno de los ángulos que mide 80 grados, el otro mide 70 y el otro 30 grados. Si sumamos 80 más 70 más 30, obtenemos 180 grados. En una circunferencia, el diámetro forma un ángulo llano. Si trazamos entonces el diámetro, vemos que forma un ángulo que mide exactamente 180 grados. Vamos a ver también que existen ángulos llanos en la vida cotidiana. En este caso, el abanico, cuando se abre en su máxima extensión, forma un ángulo llano. Abrimos totalmente nuestro abanico y tenemos un ángulo que mide 180 grados. El reloj, pero en algunos horarios con las manecillas se forma un ángulo llano. Ahí vemos que se forma un ángulo que mide 180 grados. La bailarina, cuando realiza estiramiento de piernas, se forma un ángulo llano. Ahí podemos observar que al realizar el estiramiento, el ángulo formado también es un ángulo de 180 grados, llamado ángulo llano. Brazos. Si estiramos ambos brazos hacia los costados, formamos también un ángulo llano. Ahí podemos observar que al estirar queda un ángulo de 180 grados. Evaluemos nuestro aprendizaje del día de hoy. Marcamos la F si la afirmación es falsa y B si es verdadera. Tenemos la primera afirmación. Si efectuamos la suma de dos ángulos, en este caso el ángulo alfa que mide 60 grados y el ángulo beta que mide 30 grados, obtenemos un ángulo llano. La afirmación es verdadera o es falsa. Tenemos que sumar nada más que 60 con 30. ¿Da 180? En este caso, no. La afirmación es falsa. Un ángulo llano debe sumar exactamente 180 grados. Continuamos con la siguiente afirmación. En un triángulo,
cada ángulo interior forma con el ángulo exterior correspondiente al mismo vértice un ángulo llano. ¿La afirmación es verdadera o es falsa? ¿Recuerdan esta situación? Verdadera es la afirmación. Muy bien. Pasamos entonces a la tercera afirmación. En este caso, si sumamos un ángulo agudo y un ángulo recto, obtendremos un ángulo llano. ¿La afirmación es verdadera o es falsa? Recuerden, un ángulo agudo que mide menos de 90 y un ángulo recto que mide exactamente 90, ¿nos van a dar 180? No, en este caso la afirmación es falsa. Si sumamos un ángulo obtuso y un ángulo agudo, allí sí obtendremos un ángulo llano. Continuemos con el ejercicio 2. Marcamos con una X si la imagen corresponde o no a un ángulo llano. Observamos ahí la imagen y vamos a analizar. El abanico no se abre totalmente, por lo tanto, no forma un ángulo de 180 grados. Vamos a marcar en la opción no. En el siguiente ejercicio también marcamos con X si la imagen corresponde o no a un ángulo llano. Observamos que las barras de hierro que componen esta rueda sí forma un ángulo llano porque es totalmente recto. ¿Qué marcamos? En este caso vamos a marcar sí. Y continuamos con el ejercicio 4. Identificamos el ángulo llano en la siguiente imagen. Observamos nuestra imagen y ¿dónde podemos observar un ángulo llano? Si trazamos una recta en esta parte, es un ángulo que mide 180 grados. Entonces, en esta imagen sí hay un ángulo llano. Vemos otra imagen, en este caso tenemos unas ruedas que tienen llantas. ¿Dónde encontramos ángulos llanos? Si consideramos la llanta, entonces aquí observamos un ángulo que mide también 180 grados, llamado ángulo llano. Y llegamos a concluir ya nuestra clase del día de hoy. Vamos a recordar nuestra situación inicial. ¿Recuerdan que Male fue a dar un paseo y observó a unos niños jugando en el sube y baja? En ese momento relacionó esa situación con la clase de matemática y se hizo esta pregunta. ¿Qué tipo de ángulo forma el sube y baja? Ella recordaba la situación, pero no recordaba el nombre específico que formaban esos ángulos. Ahí comprende que ahora, midiendo 180 grados, esos ángulos se llaman ángulos llanos. Por lo tanto, el sube y baja forma un ángulo llano que mide 180 grados. Hoy estuvimos trabajando con el ángulo llano. Vimos su concepto, también sus características, la manera en cómo tenemos que realizar la medición, ángulos llanos en figuras geométricas y por sobre todo también reconocimos ángulos llanos en la vida cotidiana. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.